Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de TV Morfosis Colombia 2016. Tecnologías y narrativas audiovisuales para realidades sociales actuales. TV Morfosis es un formato de la Universidad de Guadalajara, coproducido en Colombia por Canal Nacional Universitario Zoom, la Universidad del Norte y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Originamos desde el auditorio de la Universidad del Norte con la producción técnica del Centro de Producción Audiovisual de esta universidad. Veamos quiénes son nuestros invitados en el programa de hoy. Gabriel Torres Espinosa, fundador del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, actualmente director de la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de esta misma universidad, presidente de la Asociación Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias, AMTU, y miembro del Consejo Editorial Consultivo de Notimex, la agencia de noticias del Estado de México. En televisión participa en el programa semanal En Plural de Televisa Guadalajara. Es el fundador de TV Morfosis, el foro internacional de televisión más importante de Iberoamérica, en donde se discute el futuro y los retos que enfrenta hoy día la televisión y las nuevas narrativas y plataformas audiovisuales. Fernando García Moreira, pedagogo, periodista, publicista, profesor universitario y profesional de televisión. Es director de la televisión Univap y presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria. Tiene experiencia en comunicación con énfasis en la videodifusión, enfocado en los siguientes temas. Tiene experiencia en comunicación con énfasis en la videodifusión, enfocado en televisión digital interactiva, nuevas tecnologías de la información, comunicación y producción de televisión. Germán Pérez Rodríguez, comunicador social y periodista, especialista en producción ejecutiva, gestión y formulación de proyectos audiovisuales, director de radio, cine, teatro y televisión, gestor y ejecutor de programas de formación de pregrado, especialización, posgrado, maestría, extensión y educación continuada. Ha sido decano y docente en diferentes facultades de comunicación social, cine, televisión y producción audiovisual en instituciones de educación superior colombianas e internacionales. Actualmente es el gerente del Canal Universitario Nacional Zoom de Colombia, único medio alternativo de comunicación con énfasis en el sector de la educación superior en el país. Maestra en Letras por la UNAM, con especialización en literatura brasileña. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos en el sector cultural, como gestora y promotora de la difusión del arte en la Secretaría de Cultura y en el Instituto Nacional de Bellas Artes en áreas como Patrimonio Cultural, la Coordinación de Artes Plásticas y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Desde 2013 es directora de imagen corporativa de Canal 22. TV Morfosis Colombia 2016 es posible gracias al apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión y a la participación de entidades como GM Studio, Universidad de la Amazonia, Universidad Cooperativa de Colombia y Fundación Patrimonio Fílmico. Con los invitados especiales trataremos el siguiente tema. Televisión universitaria y cultural como incubadora de nuevas narrativas. A la televisión universitaria y cultural le cabe la responsabilidad de convertirse en impulsora de narrativas transgresoras, de abordar con mirada joven, fresca e irreverente todo tipo de temas, incluso los más trascendentales. ¿Lo hace? ¿Cómo defender esa premisa ante la tentación de lo institucional? Es un tema interesante y confieso que desde mi posición como moderador
Me va a costar de pronto trabajo contenerme con la venia de los invitados, ya que ustedes son las estrellas, pero es un tema que en realidad apasiona mucho y da para mucho debate, porque alrededor del concepto de televisión universitaria y cultural puede que se hayan construido muchos paradigmas que dan para que empecemos precisamente a preguntarnos sobre esos paradigmas. Si hablamos de una televisión cultural es porque hay una televisión que no lo es, por ejemplo. Si hablamos de la televisión universitaria y cultural como posibilitadora de ver nuevas narrativas, nuevas posibilidades de contar, ¿no será que de pronto en esa premisa o buscando eso termina pareciéndose mucho, lo cual sería contradictorio, la televisión universitaria y cultural? Es decir, que por querer hacer algo distinto se termina haciendo las cosas iguales. Da para, obviamente, un debate interesante y bueno, empecemos con la doctora Teresa. Desde Hola. la posición de Canal 22, ¿cuál es el enfoque? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Metamorfosis y a todos los involucrados por invitar al Canal 22. El Canal 22 en México tiene un eslogan que se llama el Canal Cultural de México y lo que intentamos abordar siempre son temas relacionados con la cultura en todas sus expresiones. Frente a las nuevas tecnologías hemos buscado nuevas alternativas de contar las historias y contar los temas que interesan, específicamente para generar nuevas audiencias, y esto a través de varias opciones de plataformas digitales que estamos trabajando hoy en día. Les voy a resumir nada más 4 de ellas muy rápidamente para darle tiempo a los demás expositores, pero estamos estrenando una aplicación móvil que se llama Noticias 22, que está ya abierta para todos los usuarios, en donde nos hemos vuelto el mayor centro informativo cultural del país, porque tenemos la noticia del día en cada momento de todo lo que acontece en nuestro país. Y bueno, hemos también creado materiales específicos para la web con nuevos lenguajes, y la idea es con esto diversificar las vías de comunicación. Por otra parte, tenemos una plataforma que se va a inaugurar en unos días, que se llama Canal 22 para la Educación, que lo que nosotros intentamos es, en estos 23 años del quehacer cultural del Canal 22, hacer una vinculación entre los acervos del canal y los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública, tanto básico, medio y medio superior, y así intentar crear un foro para crear una alfabetización mediática y que se vuelva una especie de intercambio de información a través de blogs, debates, etcétera, que creo que puede ser muy interesante. Y por último, y creo que esto viene mucho en relación con este tema, también estamos por inaugurar una plataforma llamada Laboratorio 22, que, como dice el nombre, es un laboratorio de experimentación, donde lo que queremos es pensar más en la ciudadanía digital y volver a esta ciudadanía coproductores de contenidos de la televisora. Esto a través ya sea de convocatorias, donde vamos a invitar, sobre todo en el webdoc y el documental expandido, a creadores, ya sea con experiencia o sin experiencia, a que trabajen con nosotros y dar un seguimiento de nuestras producciones a través también de talleres, seguimiento y acompañamiento con ellos, que creo que resulta muy, muy interesante. Bueno, por mi parte, así quiero abrir. Interesante lo que comentaba del webdoc y el docu expandido. Volveremos más adelante con esas apreciaciones. Maestro Gabriel, Canal 44 se ha convertido en un referente en televisión universitaria y cultural en América Latina. De Canal 44 nace TV Morfosis. Después de todo este trabajo de sembrar y cosechar, ¿qué balance se puede hacer alrededor de las narrativas universitarias? Bueno, si me lo permites, Alfredo, quisiera como iniciar con algunas precisiones, porque es un programa interesante hablar de la televisión universitaria, sobre todo de cara a un par de reflexiones que nos dejaron los programas anteriores. Por ejemplo, se decía en el primer programa de hoy, la televisión pública no debe buscar el rating. Yo creo que sí, que la televisión pública debe buscar el rating. Lo que no debe buscar es la comercialización. Es decir, no debe programar contenidos pensando en vender y en obtener pesos, pero sí debe buscar el rating. Si no, ¿para qué hacemos televisión pública si no es para que nos vean? Naturalmente nos debe de preocupar quién nos ve,
y qué opinan de lo que están viendo en nuestras pantallas. Luego también se decía, ¿cómo hacer una televisión pública sin ser una televisión oficial? Me parece de lo más oportuno la pregunta, y yo diría, la respuesta está, decía, una televisión que responde a intereses de Estado y no de gobierno, decía aquí John Jairo. Bueno, pues la respuesta está en la autonomía de las televisoras. El gran problema de la televisión pública, no toda, pero de una buena parte de la televisión pública, es que suele ser oficialista. ¿Por qué suele ser oficialista? Porque los directores de las televisoras públicas los nombra el gobierno. Y el día que en esas pantallas se dice algo que es incómodo al gobierno, viene un cambio en la dirección. Y por eso hay una altísima rotación de dirección, de directores. Yo he conocido en canales públicos mexicanos federales hasta 7 directores en un periodo de 6 años de un presidente de la República, 7 directores. El promedio, por ejemplo, en la Dirección General de Televisión Educativa en el sexenio pasado, el promedio de duración de un director en la Dirección General de Televisión Educativa, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, era de menos de un año. Entonces, frente a eso, ¿qué tipo de televisión, qué proyecto de televisión se puede hacer cuando hay tanta movilidad? Y eso depende de que las televisoras públicas no tienen el suficiente grado de autonomía. Si nosotros revisamos el modelo de la BBC, en cierta forma de la RTVE, en cierta forma de la Deutsche Welle en Alemania, lo que vamos a encontrar es que son casas productoras y televisoras públicas muy exitosas en buena medida porque tienen un margen de autonomía importante para decidir los contenidos que se transmiten, cosa que no pasa en la televisión iberoamericana, sobre todo latinoamericana. Pero ¿cómo se responde entonces a esa pregunta? Bueno, con autonomía. Yo creo que la televisión universitaria es una buena respuesta porque las universidades tenemos un margen de autonomía constitucional que es como una costumbre en los estados latinoamericanos, que las universidades tienen un margen de autonomía constitucional frente al gobierno, de tal suerte que cuando una universidad pública o privada está operando un canal de televisión, ese canal de televisión no responde directamente a los objetivos de un gobierno o de un partido político, y yo creo que eso en principio es una manera inteligente, interesante de blindar los contenidos y la línea editorial de una televisora respecto al poder público, no del Estado, del gobierno. Entonces, ¿cómo hacer una televisión de Estado y no de gobierno? Bueno, pues anclemos parte de estos canales que hoy están en los gobiernos con un altísimo nivel de movilidad y volatilidad de su personal en las universidades, que además ahí está concentrado el talento creativo del que puede nutrirse una pantalla pública. Y tercera, ¿por qué se hace una televisión pública sin público? Por falta de visión, por esta idea absurda de pensar que la televisión se le debe pasar en el discurso, decir, nuestra misión es generar audiencias, no que nos vean, y ni se generan las audiencias ni los ven. Entonces invierten un montón de dinero público, dinero de sus impuestos, en un modelo de televisión que al grueso de los televidentes les resulta aburrido, porque lo voy a decir en plata pura y voy a provocar con esto, la gente no prende la televisión para educarse viene a la universidad o toma cursos en línea, que ya hay universidades virtuales. La gente prende la televisión para entretenerse, y lo que debemos de hacer en la televisión pública es descifrar, conciliar contenido con atractivo para las audiencias, para que a la hora que vean un documental les resulte atractivo, entretenido y se quede en nuestra pantalla. Pero cuando nos ponemos a transmitir clases grabadas, cuando no le ponemos creatividad a la pantalla, cuando no tenemos un buen juego de cámaras, cuando no hay una buena escenografía, lo que convertimos en un ladrillo pesado que nadie va a ver. Y le invertimos mucho dinero a eso, que finalmente tiene niveles de audiencia marginales, raquíticos, pírricos, que no justifican la inversión de recursos públicos que se hace en ese modelo. Por lo tanto, yo creo que sí, la televisión debe de hacerse pública, pero también debe preocuparse por su público objetivo y debe de medirse lo que no quiere hacer la televisión pública. La televisión pública nunca habla de su rating y nunca habla de quién la ve y nunca habla de sus niveles de penetración. Yo creo que mientras no hagamos esto, tampoco vamos a generar los argumentos suficientes para que se haga una mayor inversión de los estados latinoamericanos en un modelo de televisión pública que sí resulte útil, porque está teniendo niveles de penetración, de aceptación, de reconocimiento, de identidad entre el público objetivo al que va dirigido, y por el momento lo dejo ahorita. Pero soltó muchas apreciaciones interesantes. Compartimos, la televisión pública debe buscar rating, televisión sin televidentes no tiene sentido. Pero ahí se plantean igualmente unos interrogantes que los vamos a tratar entonces con el panel, pero enseguida con Fernando y con Germán. Y tienen que ver con
si desde la autonomía de las universidades y de la propuesta creativa que salga de las universidades no se corre también el riesgo de caer en la institucionalidad, pero esta vez universitaria. Es decir, que la televisión universitaria sea de la universidad y no de los universitarios, porque no necesariamente pues, tienen que coincidir las miradas. En el caso brasilero, ¿qué nos puedes aportar? Bien, yo voy a hablar un poco de la experiencia exactamente de las televisiones universitarias en Brasil, ¿sí? Esencialmente universitárias, ou seja, mantenidas por las universidades e que tiene en sus modelos exactamente. Algunas son las televisiones de la universidad, otras son del Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación, ¿sí? Y otras son mantenidas junto con el Departamento de Marketing de la universidad, ou seja, que tiene su objetivo de exactamente institucional. Está claro que como quien mantiene la televisión es la universidad, tiene que también tener en algunos momentos, ¿sí? Algún tipo de retorno para la universidad. Por ejemplo, cuando se va a tener los eventos de la universidad, la cobertura de los eventos, o por ejemplo, algunas informaciones institucionales que son importantes, o lo vestibular para los alumnos, informaciones de la universidad, ese es un momento que sí, eso claro que está claro que quien mantiene es la universidad. Pero con la programación creo que la televisión universitaria tiene un papel muy importante en la cuestión de la experimentación, ¿sí? Dentro de la universidad, pero al mismo tiempo que tenemos la cuestión de la experimentación, tenemos también otra preocupación. Por ejemplo, en nuestra universidad pensamos la televisión tiene el foco principal en la formación, no la programación, ¿sí? ¿Cómo esto? Si la formación necesita hacer algún tipo de experimentación, que tenemos que cambiar de alguna manera la programación, la cambiamos. Pero claro, para mantener los rating es imposible si no se mantiene una línea de programación constante. Al mismo tiempo, temos assim muitos desafios, muitos retos, pero creo que lo más importante es ese espacio de, como se dice muy bien en el tema del panel, la cuestión de incubadora, ¿sí? Voy a hablar de dos experiencias rápidamente que tuvimos en nuestra universidad. Hicimos la incubación de un canal de clima, ¿sí? La TV Clima Tempo, nació adentro de nuestra universidad. Hicimos toda la investigación de los formatos, de las cuestiones técnicas, ¿sí? De cómo hacer un canal del tiempo, ¿sí? Con un curso de meteorología que tenía en la universidad y también en una área de investigación de posgrado. Y hicimos un modelo de un canal. Eso por 9 meses tivemos esta incubación. Después ela fue al mercadeo, ¿sí? Hoy la TV Clima Tempo está en 6 operadoras de cable con 6 millones de suscriptores. O sea, nació adentro de la universidad un producto y fue al mercadeo, ¿sí? La experimentación se dio. Una otra fue una experiencia que hicimos con un programa para jóvenes. Lo preparamos adentro de la universidad y lo presentamos a una emisora local, ¿sí? Porque era un programa que nos gustaría que tenía más rating, ¿sí? Y como no teníamos rating, estamos en Brasil la TV universitaria está mucho más adentro del cable. Tenemos pocas emisoras en el aire, en abierto, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos ese programa, se quedó muy bien, elevamos. Ese programa estuvo en aire por esta emisora por 3 años, ¿sí? El primer año, todo hecho adentro de la universidad, ¿sí? Hacíamos todo el programa e entregábamos a la emisora. Después se fue todo para la emisora porque este alumno que era lo responsable conquistó los grados, ¿sí? Y ahí fue con un empleado de la emisora y fue con el programa junto. Entonces, este tipo de experiencia creo que es un papel de la televisión universitaria. Pero ahí adentramos una cuestión. En nuestra formación, en nuestros modelos académicos, tenemos que encontrar un equilibrio de cómo
formar estos jóvenes para el mercadeo, o sea, para el momento, y al mismo tiempo crear un equilibrio de prepararlos para el futuro. ¿Sí? Esto es, creo que, lo más difícil. ¿Cómo hacer el equilibrio? Tenemos que darles herramientas para el momento actual y conseguir un empleo. Y al mismo tiempo prepararlos para un futuro, con nuevas tecnologías, con nuevos formatos. Y como ese futuro se va a dar a 2, 3, 4 años, intentamos pensar o que va a ser ese futuro. ¿Sí? Y a veces acertamos, a veces no. ¿Sí? Muy bien, Fernando. A ver, hemos escuchado muy interesantes planteamientos. La experimentación, que la televisión es evidentemente entretenimiento, la búsqueda del rating y la posibilidad de entender la separación entre lo institucional universitario, lo institucional de la universidad y la creación de los universitarios. En Canal Zoom, estas preocupaciones han estado vigentes desde incluso antes de que se firmara el acta de conformación en Bucaramanga hace ya bastantes años, don Germán. ¿Cómo ha sido la experiencia en el caso colombiano alrededor precisamente de buscar equilibrar la intención de que sea un canal que se vea, que tenga rating y desde ese sentido tenga sentido, de que posibilite la experimentación y que de todas maneras contribuya a la divulgación del quehacer científico y del aporte desde la ciencia y la academia que desde la universidad se puede hacer a determinados problemas coyunturales del país, entendiendo el marco del TV Morfosis en el que nos encontramos? Bueno, Alfredo, pues son muchas elucubraciones y provocaciones. Yo creo que el rating es importante, pero no debe convertirse en una obsesión, ¿sí? Es una búsqueda, es importante saber cómo marcamos, es importante reconocernos en si nos ven o no nos ven. ¿Cómo conciliamos entonces entre esa televisión que queremos hacer, que hay que hacer y que se puede hacer? Entonces es fundamental reconocer el espacio, reconocer el lugar y la posible institucionalidad o no que se tiene con el canal o con el medio. Eso es fundamental para quienes estamos en la realización, para quienes estamos en la producción y para los jóvenes que se están preparando para ser los nuevos realizadores. Tenemos que partir de referentes, tenemos que partir de la construcción de memoria de cómo ha sido ese desarrollo de los nuevos medios, para reconocerlos, para identificarlos y muy seguramente llegar a la mayor brevedad a lo que estamos buscando en el canal universitario. Un canal conformado por instituciones de educación superior que no hay que tenerle temor a identificarnos desde las instituciones, ¿sí? A reconocernos desde las instituciones, pertenecemos a algo o a algún conglomerado, pero tenemos la posibilidad de experimentar, como bien lo estabas diciendo, y ese creo que es uno de los grandes patrimonios que tiene en ese sentido la televisión universitaria. Y aquí, los que estamos sentados, cada vez coincidimos más en un genérico de televisión, porque a veces lo que afecta la realización en sí es empezar a darle esas categorías, esas etiquetas, que lo único que hacen es enmarcarnos a nosotros mismos y no nos permite esa libertad de poder producir esa televisión con generación de conocimiento, con generación de reflexión, con análisis, pero que de todas maneras, más allá del tipo de televisión que nosotros hagamos, de los géneros que aboquemos, ¿sí? Que le genere a esa audiencia una identificación. Yo recuerdo muy claramente cuando en el canal al principio se discutía el tipo de contratación que se iba a hacer para medir los índices del canal. Nos teníamos que preguntar qué queremos medir, contra qué, entre comillas, queremos competir. Sí, con lo que aquí se ha discutido la televisión comercial o la televisión de los privados, que tampoco tenemos por qué verla de manera peyorativa, o una televisión, en el caso nuestro, con un capital social. El problema está cuando nosotros asociamos ese rating a la inversión, porque es que hay una cosa clara, nosotros no estamos trabajando para anunciadores, ¿sí? Nosotros estamos trabajando para unas audiencias, para generar un capital social. Pero estoy totalmente de acuerdo con Gabriel, hay unas inversiones detrás de las instituciones y del canal como tal. Entonces no podemos descuidar, ¿sí? Que por el hecho de hacer apropiación de ciencia, tecnología, investigación, cultura y educación, ¿sí? El recurso no lo podemos manejar
de una manera adecuada. Entonces, hay otros elementos, como lo estaba diciendo John Jairo, y es el tema de por qué diferenciar que la televisión pública hace un tipo de televisión o la televisión educativa hace un tipo de televisión que por los recursos no necesariamente es de calidad. Nosotros tenemos que precisamente escalar el tema y comprobar, porque es la realidad en la que estamos, que podemos hacer contenidos a bajo costo, pero de calidad, aparentemente, y es directamente proporcional. Pero como tenemos que trabajar con los presupuestos, también tenemos que trabajar con unas realidades, ¿sí? Que es la realidad latinoamericana e iberoamericana, para saber qué vamos a producir. En cuanto a temas y recursos. con nuestros modelos, con nuestras capacidades instaladas y con nuestros recursos. Muy bien. Les propongo, ya que estamos en ambiente deportivo en este mes de agosto con Olimpiadas, que vamos a hacer toque rápido en la cancha de juego. Hay varias cosas provocadoras que se han escuchado. ¿No será que de pronto no hemos sido conscientes desde la televisión universitaria y cultural que pensarnos como canales en un momento en que la audiencia se está relacionando con los contenidos audiovisuales de manera distinta a la programación tradicional de un canal, también nos está frenando un poco? Es decir, que de pronto estemos pensando en parrillas, en programas ancla, en determinados tipos de programación, cuando resulta que nuestro público objetivo está consumiendo esos contenidos audiovisuales cada vez de manera más fragmentada y distinta. Así es, Alfredo. Mira, Germán dice algo importante. El rating no debe ser una obsesión, naturalmente que no, porque el rating en la televisión comercial es el instrumento para vender, pero sí debe ser un instrumento de medición para la televisión pública, porque el rating para un director de televisión pública es quien te ve. Lo que no se mide no se puede mejorar. Así es que los que estamos haciendo televisión pública y no nos estamos midiendo, no sabemos ni quién nos ve, ni a qué hora nos ve, ni qué les gusta, ni qué no les gusta, y no sabemos si vamos para adelante o para atrás, y estamos en una actitud autocomplaciente, con palos de ciego, como el juego de las piñatas, ¿no? Que te vendan y le tiras y a ver si le pegas, programando cosas que no sabes qué resultados están teniendo. Entonces, lo que no se mide no se puede mejorar. Yo soy de la idea de que te tienes que medir y te tienes que enfocar hacia la mejora. Claro, el rating no es una obsesión. Nosotros no vamos a hacer un talk show, no vamos a acudir en el amarillismo, en el lenguaje procas, con una forma fácil de ganar el rating, que es lo que hace la televisión comercial. Pero sí tenemos formatos ingeniosos como la narrativa, como la ficción, como las noticias, como los deportes. Ahora mismo los canales mexicanos estamos transmitiendo las Olimpiadas, no lo puede hacer Televisa, no lo puede hacer Azteca, pero lo está haciendo la televisión pública, y eso nos da altos niveles de audiencia. La gente está reencontrándose con la televisión pública en la propia medida en que la televisión pública es capaz de gestionar buenos contenidos y ponerlos al aire, y eso no necesariamente significa acudir al expediente de la televisión basura. Pero si no nos preocupamos por quién nos ve, y nos da lo mismo poner un documental a las 7 de la mañana que a las 11:30 de la noche o que a las 3 de la tarde, porque lo que queremos es llenar una parrilla para irnos temprano y dejar ahí el playlist corriendo, no, bueno, pues entonces por eso está como está la televisión pública, ¿no? Yo creo que sí nos tenemos que medir, no como una obsesión, pero como un referente de nuestro trabajo. Es decir, imagínense ustedes, con una analogía, y con esto termino esta intervención, que una universidad contrata a un profesor que recurrentemente reprueba al 90% de sus alumnos. Su trabajo es transmitir conocimiento, pero él reprueba al 90% de sus alumnos. Ese profesor está reprobado, porque no sabe hacer su trabajo, que es transmitir el conocimiento. Si nuestro trabajo como directores de medios públicos es transmitir contenidos a una audiencia y esa audiencia no nos ve porque no hacemos las cosas bien, porque tenemos mala calidad de señal, porque no programamos en los horarios adecuados, porque no seleccionamos bien los contenidos, porque no nos retroalimentamos de lo que opinan nuestras audiencias, pues somos unos malos directores de televisión pública. La televisión pública no está para poner cosas al aire y luego a ver a quién le llegan, si le llegan, y pensar que porque nosotros estamos poniendo cosas que nos gustan, les están gustando a quienes serían en sentido estricto nuestro público objetivo. ¿Cuál es el público objetivo de un canal universitario? ¿Cuál es el público objetivo de un canal de la Secretaría de Cultura? ¿Cuál es el público objetivo de una Secretaría de Educación? ¿Están llegando los recursos que le invierte
y que se dejan de invertir en hospitales, en escuelas, en educación y se invierten en televisión pública, qué bueno, están logrando los objetivos que se están planteando. Yo creo que ese es el debate, es la responsabilidad que como directores de medios públicos tenemos que asumir frente al dinero que recibimos. Qué bueno que se invierte en televisión pública, pero qué bueno que también nos preocupemos por saber quién nos ven y qué opinan los que nos ven de lo que estamos transmitiendo y cómo podemos mejorar. Mientras no hagamos eso, la queja esta que tenemos en todos los foros de decir la televisión pública es la buena, la comercial es la mala, nosotros necesitamos más dinero, a ver, pero también necesitamos indicadores de desempeño, también necesitamos medirnos, también necesitamos saber a quién estamos llegando, también necesitamos saber si los que estamos poniendo al frente de la televisión saben de televisión, si el director de programación sabe programar, si el que selecciona contenido sabe qué es qué, y si el que produce sabe producir. Pues tampoco la televisión pública está para hacer locuras. Yo creo que debe de atender en todo momento, retroalimentarse de lo que dice su audiencia, y lo digo en un sentido crítico para toda la televisión pública latinoamericana, porque me parece que es uno de los temas de los que generalmente no hablamos y decimos, bueno, ¿por qué no miran la televisión? Bueno, y ustedes seguramente del otro lado de la pantalla, del otro lado del auditorio dicen, ¿y por qué ustedes no nos escuchan? ¿Por qué no ponen cosas más atractivas en la pantalla para que los miremos? ¿Por qué ustedes no tienen un esquema para saber qué es lo que nosotros esperaríamos que un canal público pudiera publicar, pudiera transmitir en sus horarios de prime time? Gabriel, quedó la pelota ahí brincando y bueno, vamos a patearla otra vez. Pero es que también se convierte como en una dicotomía porque, por un lado, los televidentes en general se quejan, porque eso también se termina siendo un deporte de que lo que están viendo en televisión no los satisface, no les interesa, no les entretiene. Y cuando se le pregunta a ese televidente qué quiere ver, contesta por determinado tipo de formatos, es que yo quisiera ver más programas educativos, más programas culturales, quisiera ver más eventos educativos. Por eso que contesta, cuando se programa, tampoco lo ve. Es decir, existe también un discurso acomodado en el sentido de delante de la pantalla, digo que quiero ver determinados contenidos, pero termino viendo el contenido del que me quejo. En últimas también, el tomar una decisión con el control remoto va influyendo directamente en la industria, sea televisión privada, sea televisión pública, universitaria o la que fuere. Hay un asunto que va ligado también con saber escoger por parte del televidente lo que quiere ver y ser responsable en eso que se toma. ¿Cómo desde la televisión cultural y de la televisión universitaria se puede igualmente propender porque ese televidente escoja con un mejor criterio desde Canal 22? Pues bueno, justo para retomar el tema, yo estaba pensando ahora que hablamos de rating, concuerdo mucho con Gabriel, creo que es muy importante un instrumento de medición de audiencia. En el caso de Canal 22 tenemos a Ibope, que bueno, finalmente hay muchas críticas en el funcionamiento y que si realmente es un universo que realmente permita conocer a quien nos ve, pero creo que es muy importante para conocer un poco nuestra labor. Y en Canal 22 también la audiencia social es fundamental. Tenemos unas redes sociales muy formadas y bastante exitosas y muy preocupadas por nuestra programación. Son unas redes sociales que todo el tiempo preguntan, cuestionan, se quejan, dan recomendaciones. Hemos programado con base a ciertas trivias que hemos hecho, decidido películas o repetido programación a partir de estas redes sociales. Y yo creo que ahí se trata de dos cosas que se complementan para conocer un poco a esta audiencia. Y eso, además de tomarse en cuenta, también invitarlos a formar parte del canal, de un canal cultural como es este caso, creo que resulta fundamental. Cuando hemos hecho alguna convocatoria de fomento a productores o inclusive alguna convocatoria de algún cuento con relación a algunas fechas, la entrega de materiales es sorprendente. O sea, yo creo que esta audiencia que nos sigue y está tan pendiente, está ávida de participar y formar parte a través de lo que hace y de sus opiniones. Entonces yo creo que tomar esa iniciativa de estar al pendiente e invitarlos, creo que es una estrategia que nos interesa mucho. Fernando, en el caso de la experimentación en Brasil, que es una apuesta, ¿cómo se mide esa experimentación? ¿Cómo se puede encontrar algún tipo de medición del impacto social
de los cambios en las estrategias de producción o en las formas de ver televisión que se genera a partir de la experimentación desde la universidad? Desafortunadamente no se mide, sí, no se tiene. Estaba aquí a pensar, la televisión ideal, como se piensa en el futuro, ¿sí? Que estamos emitiendo en vivo, ¿sí? Para miles, millones de personas, ¿sí? O sea, como es ahora las Olimpiadas, que se tiene en vivo de todo, ¿sí? Y al mismo tiempo se puede emitir por aire de forma gratuita los vídeos bajo demanda, o sea, el futuro de la televisión. Creo que tenemos una emisión de contenido informativo o esportivo o shows, ¿sí? En vivo y al mismo tiempo los contenidos bajo demanda para que ahí sí, lo televidente puede escoger lo que quiera ver, ¿sí? Vamos a llegar, ya existe ese modelo, lo nuevo modelo de televisión que se plantea, lo ATC 3.0 que se empieza en Corea, tiene esta idea, pero ainda nos cuesta mucho ainda llegar con lo HD en toda Latinoamérica, en el mundo, a más unos 3 o 5 años. Entonces, pensando ahora de cómo se mide, no. O que temos são algumas buenas experiências que vemos que saíram da televisão educativa, universitária e cultural e que foram para... Isto é interessante. A medida de sucesso é saíram da televisão universitária cultural e foram para a televisão comercial. ¿Sí? Esto sí, es una forma que se mide. Eso fue bien hecho por la televisión educativa y fue para una televisión comercial. Creo que, de nuevo, esa es la cuestión de los rating, ¿sí? Porque ainda, históricamente, creo que la televisión educativa, si no ha mudado mucho, tiene como máximo 5% de rating, ¿sí? No sé cómo es en México, pero en Brasil esa es la medida que tenemos. Y eso se habla hace 20, 30 años, lo mismo, ¿sí? Que es lo máximo que tenemos como rating, es esto. No sé, en algunas ocasiones muy especiales. Entonces, no tenemos una medida, respondiendo así. Y eso es un indicador que tendría que construirse, buscar la manera de construirse. Entre otras cosas porque el rating se convierte también en una especie de dictadura, en el sentido que por un lado hay una angustia de que no nos están viendo y televisión que no se ve carece de sentido, pero al mismo tiempo estar preocupándose por el rating puede derivar en preocuparse más por la venta, por lo comercial, que por el sentido de construcción de capital social alrededor de televisiones como la universitaria y la cultural. Es que yo creo que aquí hay una cosa, Alfredo, y que quiero lanzar para un auditorio, y es, antes se nos criticaba a quienes hacíamos la televisión, que la hacíamos para vernos nosotros mismos. Una cosa es verme a mí mismo y otra cosa es identificarme. Si me identifico, creo que en ese sentido también la gente puede buscar esa identificación. Pero es que yo creo que a esta altura de la vida, quienes hacemos la televisión, y no lo digo por mí mismo, que a mí me ocurre un fenómeno que cuando yo hago un programa de televisión me siento a verlo, y hay gente que me dice, oiga, usted es el único que hace un programa de televisión para verse usted. Le digo, no, es que quiero ver cómo salió, quiero ver la percepción que tengo, quiero hacer una lectura desde afuera. ¿No será que quienes estamos haciendo la televisión ya ni siquiera la hacemos para vernos nosotros, sino que tampoco la vemos? Y partimos de una premisa, y es, la hacemos para una supuesta audiencia, la hacemos para un público. Pero entonces, como dice Gabriel, eso es muy sencillo. Miremos cuál es el público objetivo. Y a veces nosotros cometemos un error cuando estamos en la formación para realizar un proyecto, para diseñar un proyecto, cuando uno pone edades entre 0 días de nacimiento y 99 años. ¿Cuál es ese público objetivo? ¿Cuál? Debe haber un público objetivo. Otra cosa es que a partir de ese público objetivo se identifique todo un público.
Eso es totalmente diferente. Y es ahí donde a veces se genera esa discusión. Yo me atrevería a decir eso, que a veces nosotros no tenemos tiempo de ver lo que nosotros mismos hacemos y por eso se pasa. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con unos cronogramas, con unos planes de producción, con una institución. A veces uno también cae en una zona de confort, que eso es lo que quiere la institución, pero uno no sabe si se lo está preguntando o no. Uno es peyorativo pensando en si el público en realidad está viendo esa televisión que nosotros estamos haciendo. Criticamos los estudios generales de medios o las maneras de medir, pero ya en estos días se hablaba aquí de las nuevas formas de medición. Ahora, ¿por qué nosotros las instituciones de educación superior, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, diseñamos una encuesta de medición de esos contenidos, si lo tenemos en las facultades, si lo tenemos en las instituciones? ¿Por qué? Porque no lo estamos asociando a esas otras grandes marcas que, como bien lo estamos destacando aquí, es para medir unos anunciadores. Porque definitivamente yo estoy de acuerdo con que nos tenemos que medir. Eso que se estaba hablando antes y que citaba ayer Gabriel, de las curvas de medición, como un electrocardiograma, eso se viene haciendo hace mucho tiempo. Cuando uno hacía un capítulo, recuerdo muy bien la televisión comercial de una telenovela, lo sentaban a uno con un público y con unos medidores que iban marcando la sensación de la impresión que le ocasionaba el capítulo de la telenovela para saber dónde estaban esas curvas. ¿Será que nosotros no podríamos aplicarle eso a nuestros propios contenidos? ¿Será que aguanta ese tipo de emoción, de medición de la emoción? Ojo, aquí no estoy hablando de anunciadores ni de marcas, sino de medición de la emoción, porque también caemos entonces en ese ritmo de hacer las cosas por hacerlas, y esa rutina es lo que hace que después hagamos ese tipo de televisión densa, pesada, y que a veces ni siquiera nosotros mismos observamos. Germán, interesante. Pero, a ver, yo te quiero interrumpir ahí. Cuando dice Germán, el público objetivo, es que ese es cada canal público tiene diferente público objetivo. Imaginemos, por ejemplo, en el canal del Congreso. El canal del Congreso no está para transmitir deportes, está creado para dar a conocer los dictámenes de ley, el debate de los legisladores, cubre un público objetivo. Incluso hoy los canales comerciales se dividen en canales monotemáticos, canales deportivos dedicados a la naturaleza, a animales, a arte, al documental, infantiles. Es decir, cada canal tiene un público objetivo, los canales públicos también. Lo que digo es que nos midamos en relación a ese público objetivo, cuál es el propósito de cada canal y cómo se mide entonces ese canal. No por niveles de audiencia, pensando que, por ejemplo, si hoy Canal 22 y Canal 44 en México están transmitiendo los Juegos Olímpicos, pues deben de tener niveles de audiencia muy altos, sobre todo cuando la televisión comercial no tiene derechos y nosotros estamos transmitiendo. Pero eso no lo tiene que hacer el canal del Congreso. El canal del Congreso ahora mismo no está transmitiendo los Juegos Olímpicos porque no es su público objetivo. Yo creo que a eso es cuando digo yo, en relación, mídanse, pero en relación a su público objetivo. ¿Cuál es el propósito de un canal universitario? ¿Cuál es el propósito de un canal de la Secretaría de Cultura? ¿Cuál es el propósito del canal de la Secretaría de Educación Pública? ¿Cuál es el propósito de una comunidad autonómica o de una municipalidad? Pues son diferentes. Es decir, cada uno tendría que estar programando contenidos diferentes en razón del público objetivo por el que va. Y para esto hay una medición importante que hace el doctor Guillermo Orozco. Más adelante lo van a tener en un programa de televisión, se lo preguntan. Él tiene un observatorio interesante sobre el comportamiento de los contenidos. Traigo un pequeño video, si me permites, Alfredo, de 40 segundos, un minuto sobre este tema. ¿Lo podemos correr? Producción, por favor. ¿Lo podemos ver? En formato de serie de televisión, a pesar de ser un contenido audiovisual poco explorado en la televisión pública iberoamericana, universitaria o cultural, debería merecer toda nuestra atención a la luz de los nuevos hábitos de consumo televisivo. Así pues, la narrativa audiovisual de ficción, en formato de series de televisión, puede representar una gran área de oportunidad para los medios públicos hispanos. Aunado a lo anterior, otro género que ha abandonado por completo la televisión pública latinoamericana es el noticioso o informativo. El hecho de que un canal universitario dedique un porcentaje considerable de las horas de su parrilla de programación a difundir noticias resulta un hecho especialmente relevante, porque en las universidades es donde se encuentra el cuerpo social mejor documentado, ilustrado y crítico de un país. Es decir, es precisamente en la universidad donde nacen y se reproducen los saberes más desarrollados en pro de la humanidad, tanto en el campo social como en el científico y tecnológico.
Muy bien, le hago una pregunta, maestro Gabriel, con base en el video que acabamos de observar y que tiene que ver precisamente con el tema de las mediciones y los ratings. Estamos hablando también de audiencias atomizadas y cada vez más, porque hay, ya no hablemos de cientos de canales, es que hay miles de contenidos audiovisuales, millones de contenidos audiovisuales. Estamos hablando y se están subiendo miles de horas de video ahora mismo en servidores y en redes sociales en todo el mundo. Por lo tanto, hablar de audiencias, digamos, masivas, concentradas, si no hay unos Juegos Olímpicos o una final de un Mundial o la transmisión de un, no sé, un reinado de belleza internacional, algo así, va a ser difícil encontrar de pronto grandes concentraciones. O series como las famosísimas como Juego de Tronos, que se ha convertido en un fenómeno viral mundial. Pero cada vez más se convierte, podríamos decir que eso se convierte en la excepción de la regla. Y le hago una pregunta también con base en el video que acabamos de ver. Esta apuesta de hacer ficción y de hacer noticias, que son de los géneros mayores e igualmente más costosos, ¿cómo poder abordarlos con rentabilidad y equilibrio desde las televisiones universitarias y las públicas con los eventuales limitaciones presupuestales que se pudieran tener? Y esa pregunta igualmente la abrimos al panel. Sí, mira, primero lo que señalas es el principio de Pareto aplicado al consumo audiovisual. Tienes toda la razón. Muchos televidentes ven muy pocos contenidos, es decir, una serie como Juego de Tronos, ¿no? La ha visto el 70, 80% de la población. A pesar de que se quintuplicó la cantidad de contenidos, de producción de contenidos, el parámetro de consumo sigue siendo que muchos ven muy pocos contenidos, ¿no? Y ese resto de contenido que se produce, ese 80% restante, lo ven muy pocos, muy pocos. Entonces, no por producir muchas cosas necesariamente quiere decir que te van a ver. Necesitas saber qué es lo que quiere ver tu público objetivo. Y te diría, esto que dices, Germán, tiene toda la pertinencia. Necesitamos un instrumento de evaluación diseñado específicamente para la televisión pública, totalmente de acuerdo. En eso estamos trabajando. Alberto García Ferrer, como secretario general de la ATI, ha coordinado unos esfuerzos, yo estoy encabezando ese tema, y ahora mismo estamos aplicando un modelo incipiente en Canal 44 de evaluación sobre los contenidos que nos ven. Y les puedo decir mi resultado, que me lo entregaron una semana antes de venir acá. Me dice 3 cosas. Lo que más ven en Canal 44, que es un canal generalista, ojo, nuestro objetivo es llegar a todos los segmentos sociales de la familia, es decir, tenemos una barra infantil, tenemos cine, música documental, noticias, es decir, es un canal generalista. Lo que más ven es deportes. Nuestra barra deportiva es lo más visto, porque estamos transmitiendo fútbol profesional. Debemos ser de los únicos canales públicos, si no es que el único en México que transmite fútbol profesional. Lo que sigue en audiencia es noticias. Después, y abajito, no a mucha distancia. Nuestros noticieros están muy evaluados, traen una calificación de 8.5. ¿Por qué? Porque son noticieros irreverentes. Como no tenemos por qué ser gobiernistas por la universidad, no depende del gobierno. Y además hay una masa crítica ahí que dicen barbaridades. Los investigadores tienen una boca, deja que vean a algunos de los académicos que invitaron y van a ver cómo se le van con todo contra el poder. Bueno, eso lo puede decir una televisión universitaria si hace noticias, ¿no? Lo que no dice, necesariamente los noticieros comerciales son muy oficialistas, tienen un formato muy ensayado, arrancan con el atropellado, el muertito, la violada, ¿no? Para agarrar rating, luego hablan de la agenda del gobernador o del político en turno, sacan 1 o 2 notas sociales y cierran otra vez con nota roja del atropellado, del baleado, ¿no? Ese es el noticiero comercial. El noticiero universitario no tiene por qué hacer apología del delito, no tiene por qué tener tomas en la calle de la sangre para conectar, pero sí puedo decir, asesinaron a alguien y ese que asesinaron tenía 4 hijos, tenía una esposa. Podés darle contexto social, relatar el hecho, pero de una lista distinta. Yo creo que así se puede hacer noticias desde la perspectiva universitaria, guardando ciertas políticas que tú vas a cuidar a la hora de hacer las noticias. Y del instrumento de evaluación estamos trabajando en eso. Ahora mismo estamos trabajando en eso. Yo creo que cuando dices la ficción me parece de lo más interesante. Dice el profesor Carlos Escolari que si Shakespeare viviera, sería guionista de televisión, de las series de televisión, porque vean ustedes el éxito que están teniendo las series de televisión. Yo creo que si acudimos al género de la ficción y al género de las noticias en principio,
puedes ir a competir un segmento interesante del público, además hacerlo formando ciudadanía. Es decir, vas a dar unos noticieros que informen, no que desinformen. Vas a dar otra perspectiva. Si la televisión comercial está presentando una cara de la moneda, pues la televisión pública universitaria que presente la otra cara. Esa es nuestra misión, esa es la tarea. Ahí es donde podemos ganar al presentar un hecho, relatarlo de manera distinta, darle un contexto. Por luego la noticia se presenta sin contexto, que subió el precio del barril, y eso es mucho, poco. ¿Cómo se ponle contexto? En las universidades están los expertos que te pueden explicar qué significa eso, cómo impacta, que si subió la bolsa de valores o bajó, eso que cómo se traduce en empleo, se traduce en calidad de vida, se traduce cómo, eso te lo explican los académicos de la universidad, y yo creo que es ahí donde podemos incidir de manera exitosa. Póngame el balón para acá. A ver, don Germán. Es que, Alfredo, yo creo que ahí hay que insistir en lo que propone Gabriel, y desde los canales universitarios nosotros tenemos una oportunidad de romper no solamente con los paradigmas, sino también con los formatos de contenido, sino también con los formatos de duración. Ok, hagamos los formatos clásicos y que se enseñen y que se estudian en las facultades de comunicación, e incluso en el mismo cine, pero también tenemos que mirar que hoy en día los contenidos tienen que ser multiplataforma, que los contenidos tienen que ser multimediales, que los contenidos tienen que ser cross-media y no tienen que ser o transmedia, ¿sí? Y esa es la mirada que nosotros perfectamente podemos hacer. Un ejemplo en el canal, y escuchaba a Darío con el sistema informativo que tienen en el canal Capital, de contenidos cortos de 6 o 7 minutos. Eso lo estamos haciendo en el canal. Sí, hay una media hora que es la tradicional, porque pues es más fácil medir ese espacio, o los 45 minutos, donde dejamos 10 o 5 minutos para la pauta comercial que no tenemos. Entonces, ¿por qué no rompemos más bien con ese formato y empezamos a proponer otro tipo de formatos? Espacios de 15 minutos, de 10 minutos. Nosotros acabamos de hacer una serie audiovisual que más de uno nos pregunta cuando la ponemos en consideración, pero ¿por qué es una serie si son clips? Es una serie audiovisual por el desarrollo del contenido. Son clips de 3 minutos a 7 minutos, que tú los puedes empaquetar en media hora o en una hora, que los puedes poner en la plataforma para que, desde el punto de vista del análisis de la generación de programación, pues yo tengo que pensar que nosotros somos constructores de programación. Y entonces, ¿por qué? Y deja uno ahí la pregunta, si se está rompiendo con los formatos, Juego de Tronos trabaja con el formato tradicional de los 50 minutos, ¿sí? O los 62 minutos, porque yo lo puedo ver cuando yo quiero. Y lo puedo repetir todas las veces que quiera, sin ningún inconveniente, y lo puedo programar, ¿sí?, a mi ritmo. Entonces existen las maratones. No ¿sí? es el prime time, sino el my time. Exactamente, pero sí sirve el instrumento de medición, porque por ejemplo en el canal universitario, para nosotros ha sido importante, se vuelve un dolor de cabeza para nosotros cuando nos llega la ola, porque claro, nosotros allá miramos y decimos, no, bajamos. Yo digo, ¿cuánto bajamos? No, 5 puestos con relación a. Le digo, ¿pero con relación a quién? A nuestro público objetivo, como dice Gabriel, a nuestro objetivo temático. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál debe ser el problema frente a esa circunstancia? Pero cuando hacemos una serie audiovisual que tiene esos componentes, como de lo que van a hablar más adelante en otro programa, la serie Basta Ya, No Más Violencia, donde decidimos desde un diseño hacerlo para lanzar en las redes sociales, pues nosotros tenemos garantizado, medido, que lo han visto, 1 millón de personas. Bueno, frente a otro tipo de contenidos, para nosotros es fundamental que nos hayan visto 1 millón de personas desde la generación de ese tipo de contenido. Ahora lo vamos a hacer en los canales. Digamos que lo hicimos a la inversa. Lo lanzamos primero fuera, ¿sí?, que ha tenido bastante impacto fuera del país por el tipo de temática, y ahora lo vamos a lanzar aquí en Colombia. Entonces, si tenemos esa posibilidad de experimentar, de hacer ese laboratorio en tiempo real, pues es una oportunidad que no tan fácilmente tiene todo el mundo. Y por último, pues entonces nos dice el EGM, el Estudio General de Medios de nosotros, que los puntos o los horarios donde más nos ve nuestra audiencia está en lo que se denomina el prime time. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Sí? Analizamos, estudiamos ese momento, y cuando lanzamos un programa nuevo o un contenido nuevo, lo que denominamos en estreno, que nosotros tenemos una parrilla de programación que es 8x3, 8 horas que estrenamos, que reemitimos,
8 horas después, en ese horario de prime time de nosotros, que es de 6 de la tarde a 11 de la noche, ¿sí? Ponemos esos programas que estamos estrenando porque nos volvimos una alternativa para otro tipo de porque estás contenidos. contraprogramando dentro del mismo prime time tradicional. Muy bien. Exactamente. Bien, ya estamos en los minutos finales del programa, agradeciéndoles, por supuesto, a los panelistas y a ustedes en el auditorio y en sus casas que nos han estado siguiendo en este TV Morfosis Colombia 2016. A manera de conclusión, Teresa, desde Canal 22, ¿cómo se está contribuyendo entonces a, por un lado, la generación de audiencias y por el otro, a la educación de esa audiencia, atomizada o no? Pues justamente a través de, nosotros tenemos ubicado un público que nos ve, que son particularmente adultos de 50 a 65 años, es el gran universo que tenemos. Por eso mismo estamos trabajando mucho en generar nuevos formatos para atraer a los jóvenes. En el último tiempo hemos visto muchísimas mejoras y eso es a través de crear proyectos con distintos lenguajes, distintos formatos y sobre todo rompiendo la idea de que la cultura tiene que ser muy solemne para ser aburrida, ¿no? O aburrida para transmitirse. Nosotros rompemos con eso y la cultura finalmente es entretenimiento también y es muchas cosas. Entonces lo que queremos hacer son materiales que lleguen y sean mucho mejor recibidos por una audiencia más joven y eso lo vemos de forma bastante positiva a través de las redes sociales, nuestro VOD y nuestro canal de YouTube, que cada vez tiene más seguidores y tiene más interacción con nosotros. Gabriel, desde Canal 44. Mira, voy a citar al director de televisión educativa que estuvo en TV Morfosis en Brasil y decía, la clave está, y es el director de la televisión educativa de México, dependiendo de la Secretaría de Educación Pública, dijo, la clave está en el edutainment, decía. Es decir, dar educación con formatos entretenidos, creativos, atractivos. No está peleada ni la cultura ni la formación con la creatividad. Es decir, cuando olvidamos eso, entonces es cuando programamos ladrillos que nadie ve. Pero yo creo que los buenos contenidos, por ejemplo, Plaza Sésamo, que es una gran serie, ¿no? Y sigue dando niveles de rating muy importantes y es formativa, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que conciliar es resolver ese binomio entre creatividad con atractivo para las audiencias. Esa es la fórmula que tiene que buscar la televisión universitaria y la televisión pública en modo de ver. Muy bien. Fernando. Creo que esto de las audiencias es exactamente, tenemos un rating bajo en función exactamente del modelo de rating, no es un modelo para la televisión educativa y cultural. Creo que esto que se plantea es perfecto. Y exactamente por eso también que las televisiones deben acercarse más a la universidad y la universidad más de las televisiones, ¿sí? En muchos momentos nosotros en la universidad somos quien sale de la universidad, el cuerpo técnico, el cuerpo de trabajo de las emisoras, pero cuando necesitan de alguna asesoría, de algún trabajo, no van a buscar en las universidades. Eso vemos mucho esto. Diferente de la ingeniería se mantiene todo un proceso. En la comunicación no. Muchas veces, cuando necesitan de alguna cosa, no van a buscar en los profesionales adentro de la universidad, en el área de la comunicación, esta búsqueda de nuevas formas, nuevas narrativas, ¿sí? Y también esa cuestión, nuevas formas, nuevas narrativas, a veces están en el pasado que temos que trazer al presente, como Buñuel, como Glauber Rocha, como todo que estudamos en la universidad, ¿sí? E tem formatos que se mostram muitas vezes ainda como sendo, quando se vê uma coisa novedosa, em verdade, as referências estão também atrás. Então, esse universo, esse espaço universitário tem que estar mais adentro de las televisões, acercar-se mais para trabalharmos juntos. Muy bien. Don Germán, remate. Bueno, en el canal Universitario Nacional desde hace 2 años y en especial el año pasado, y está en nuestro video corporativo, quisimos apostarle por la manera de narrar historias. Las narrativas pueden ser antiguas, pueden ser presentes, pueden ser utópicas si se quiere, pueden ser futuristas,
pero lo ponemos en todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Queremos ser un canal narrador y contador de historias. Y esto aquí involucra absolutamente todos los formatos de duración y de contenido. ¿Quieres hacer las historias? Pues nosotros, los seres humanos, los que estamos detrás de la misma. Y esa es como la línea que estamos trabajando en este instante, que precisamente vamos a analizar en la reunión que tenemos aquí con motivo de Televemorfosis, de cómo estamos contando esas historias y cómo estamos empaquetando ese contenido que estamos poniendo a disposición de nuestras audiencias. Muy bien. Televemorfosis, tecnologías y narrativas audiovisuales para realidades sociales actuales. Del cinema novo brasilero, el gran maestro Glauber Rocha decía: una idea en la cabeza, una cámara en la mano. Ayer hablábamos de no crear como corazones solitarios, no crear como lobos esteparios, sino armar colectivos creativos, con las ideas en la cabeza, con las cámaras en la mano, sabiéndonos medir y sobre todo teniendo presentes que televisión que no tenga televidentes carece de sentido. Y se puede equilibrar el entretenimiento con lo educativo y lo cultural. Muchas gracias a todos nuestros invitados por haber estado con nosotros, a ustedes desde sus casas y en el auditorio por su atención. Recuerden que Televemorfosis es un formato de la Universidad de Guadalajara, coproducido en Colombia por Canal Nacional Universitario Zoom, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y la Universidad del Norte. Nos vemos más tarde con otro programa. Muchas gracias.